Este jefe podrá verse solamente como un globo flotante sobre la arena, pero es un guerrero caído, entrenado en las tierras salvajes que rodean el reino, con la esperanza de convertirse en un caballero algún día. Hoy hablaremos de Galien. Se encuentra ubicado en la parte oeste de Nido Profundo. Podemos acceder fácilmente al área viniendo del tranvía en la parte superior, o bien a la izquierda del descanso, ubicado en las aguas termales. Puede alcanzar una considerable cantidad de vida de 640, dependiendo de cuán mejorado se encuentre el aguijón. Galien fue un valiente e invicto guerrero, quien afirmaba ser el guerrero más fuerte de todo Hallownest y deseaba probar su valor al Rey Pálido como un caballero. Él viajó a Nido Profundo con el objetivo de probar su fuerza, pero terminó encontrando la muerte en su lugar. Su caparazón reside en una cueva llena de inusuales pero brillantes y alargados hongos, así como un capullo de sabia vida debajo del tranvía fallido. Galien es el único guerrero onírico que controla y utiliza un arma física, mientras que el espíritu de Galien y su cadáver poseen una grieta en su cara. Solamente el espíritu posee una grieta en su cuerpo, lo cual se desconoce si fue intencional o no. El espíritu de Galien aparece sobre su cáscara después de que el caballero adquiere el aguijón onírico. Él saluda al caballero como un compañero guerrero y le propone pelear para probar sus respectivas fuerzas. Durante todo el enfrentamiento, el espíritu de Galien no se percata de su propio cadáver, ni que se encuentra muerto. Galien posee solamente 2 ataques, de los cuales debes huir si no quieres morir aplastado. Empezando por la guadaña giratoria, la cual hace girar rápidamente y rebota en el suelo, rastreando al caballero, llevando mucho impulso cuando se mueve. Luego de 9 rebotes, él ordena que se detenga por medio segundo antes de enviarla de nuevo. Galien invocará 2 guadañas de alma brillantes, la primera cuando Galien haya alcanzado el 70% de vida y la segunda cuando se encuentre al 40%, las cuales se moverán lentamente a lo largo de la arena, rebotando en el suelo y las paredes con las cuales colisionen. Estas guadañas aparecen y se mueven independientes de la principal. Alma sombría será muy efectiva cuando el caballero esté a punto de recibir daño, gracias a la precisión de las guadañas. Si el caballero las logra esquivar con éxito, la habilidad se recuperará a tiempo para volver a utilizarla. Es preferible quedarse en el suelo durante la pelea y hacer uso de golpes hacia arriba con el aguijón, incluso con pequeños saltos si es necesario, para lograr dañar efectivamente a Galien. Uno de los hechizos más devastadores para infligir una gran cantidad de daño sería el de espectros aulladores o chillido del abismo, especialmente al inicio de la pelea. Las artes de aguijón son una táctica cuando Galien esté cercano al suelo. Es preferible derrotar a Galien rápidamente, ya que sus guadañas pueden volverse abrumadoras si se dejan por un largo periodo. Contar los rebotes de la guadaña principal puede ayudar al caballero a predecir momentos seguros para curarse. Los patrones de las guadañas de alma son predecibles, pero no el de la guadaña giratoria y Galien. Una vez derrotado, Galien se siente humillado y cree que el caballero fue enviado por parte del Rey Pálido para probarlo. Él aún mantiene la esperanza que el caballero hable al rey de su valor. Mientras se prepara para partir del lugar, su espíritu se fragmenta en 200 de esencia, la cual es recolectada por el aguijón onírico, y podremos salir rápidamente del abominable Nido Profundo. Si te gustó el videito, suscríbete y regálame un like si deseas, ya que eso me ayudaría muchísimo. También te invito a dejar un comentario, no seas tímido. Nos estaremos viendo muy pronto. Bye bye.